Buen día, doctor Jorge Luis Colchado Espino, docente del curso de Historia del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Iniciamos con la exposición del grupo número 2, tema las constituciones en el siglo XIX. Mi nombre es Ubaldo Yanqui. Inicio con la exposición de las dos primeras constituciones de nuestro país. La primera constitución política del Perú del año de 1823. La constitución política de la República Peruana de 1823 fue el texto constitucional elaborado por el primer Congreso Constituyente de nuestro país. Instalado en el año de 1822, era de tendencia liberal y fue promulgado por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre del año de 1823. La Constitución de 1823 estableció un sistema de gobierno republicano, con un poder legislativo unicameral, un poder ejecutivo unipersonal y un poder judicial independiente. La Constitución de 1823 fue derogada por la Constitución del año de 1826. La segunda Constitución política de nuestro país fue la del año de 1826. La Constitución política del Perú, 1826, también conocida como la Constitución vitalicia, fue la segunda Constitución del Perú. Fue redactada por el libertador Simón Bolívar y fue promulgada el 8 de diciembre del año de 1826. Esta Constitución establecía un sistema de gobierno presidencialista con un poder legislativo unicameral, un poder ejecutivo unipersonal y un poder judicial independiente. La Constitución política del año de 1826 fue derogada por la Constitución del año de 1828. Muchas gracias. Representando a José Lamer, hablaré acerca de la Constitución Política de la República Peruana de 1821, que fue considerada la primera Constitución del Perú independiente. Fue redactada después de la Guerra de Separación de la monarquía española. Es también considerada la madre de todas las constituciones peruanas, ya que todas las demás se basaron en su texto. Fue una constitución liberal. El régimen ministerial tuvo responsabilidad compartida entre el presidente y los ministros. Esta fue dada de elección popular del presidente. Organización bicameral, teniendo el Parlamento funciones legislativas y de control. La base departamental para la elección de senadores, mientras que la provincial era para los diputados. En esta se dio la unión de la Iglesia y el Estado. Aplacó el liberalismo extremo. También liquidó el sistema federal del Perú. Se reconocen tres poderes: el legislativo bicameral, el ejecutivo y el judicial. En esta se suprimió el poder electoral. El presidente podía ser reelecto inmediatamente culminado su mandato. Los jueces eran inamovibles y se contempló la descentralización. Constitución de 1834. El presidente provisorio fue Luis José de Orbegoso entre los años 1836 a 1836. Esta fue reformada de la Constitución de 1828, también conocida como la segunda parte de la Constitución de 1838. El punto relevante es que abre a la Confederación Peruana-Boliviana y estaba a favor de los militares. También un punto importante es que ningún peruano era expatriado sin previa condena judicial, y fue una constitución casi pétrea. La interdicción formal de los gobiernos usurpadores y la anulación de sus actos. La Constitución Política de 1839 fue la quinta Carta Política del Perú, aprobada por un Congreso General reunido en Huancayo, por lo que se conoce también como la Constitución de Huancayo. Fue promulgada el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra. Reforzaba las atribuciones del Poder Legislativo y acentuaba el centralismo. El periodo presidencial fue ampliada de 4 a 6 años, aunque se rechazó la relación sucesiva. Dentro de los puntos más destacados de esta Constitución fue su autoritarismo nacionalista. El Poder Ejecutivo fue robustecido en desmedro del Legislativo. No se restribuyó el cargo de vicepresidente de la República.
El Poder Legislativo estaría conformado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Se estableció un fuerte centralismo. La Constitución Política de 1856, aprobada por una asamblea constituyente, que con el nombre de Convención Nacional se reunió en Lima en 1855 sobre el gobierno de José Rufino Echenique. Fue promulgada el 19 de octubre de 1856 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Ramón Castilla. Expresó su disconformidad con ella, todo por la disminución de las atribuciones del presidente, aumentando así la situación de tirantez entre el gobierno y el Congreso. Bien, doctor y compañeros, continuando con la caracterización de las constituciones del siglo XIX, paso a compartir mi pantalla, donde hablaré de la Constitución de 1860. Esta Constitución fue la 7ª Constitución Política de la República Peruana. Los autores fueron el Congreso de la República. Su promulgación fue el 13 de noviembre de 1860 por el entonces presidente de la República, Mariscal Ramón Castilla, su Consejo de Ministros y de Diputados del Congreso Constituyente en el territorio peruano. Asimismo, podemos mencionar al obispo Bartolomé Herrera, quien era presidente del Congreso. Esta Constitución tuvo un carácter moderado porque hubo un acuerdo entre conservadores y liberales. Asimismo, en portada tenemos la portada de la Constitución de 1860. Tuvo una estructura de 138 artículos ordenado en 19 títulos. Asimismo, manifestar la Constitución Política del Perú de 1867. Esta Constitución fue aprobada el 29 de agosto y derogada el 6 de enero de 1868 en el territorio peruano. La fuente respectiva mencionada. Muchas gracias. Eso fue la participación de nuestro grupo referente a lo que viene a ser la Constitución del siglo XIX.